losa la diseñamos considerando solamente una carga uniformemente distribuida, o sea, esto es una carga por metro cuadrado. Pero resulta que aquí tenemos un muro, pues no es una carga por metro cuadrado, es una carga lineal. Pero bueno, el reglamento, las normas nos permiten que hagamos el equivalente, y esto es considerar una carga equivalente del muro y dividiendo simplemente lo que pesa el muro, o sea, la carga total del muro, entre el área de la losa y considerar que eso se distribuye con un coeficiente que lo que hace es aumentar la carga para poder tener ese margen de seguridad por el comportamiento que no es exactamente como lo estamos suponiendo, ¿no? O sea, lo estamos como aproximando nada más. Entonces, dependiendo de la relación que hay entre el claro corto y el claro largo de la losa, entre el claro de un lado y el claro del otro, la longitud o el tamaño de un lado y el tamaño del otro lado de la losa, que es el claro corto y el claro largo, dependiendo de la relación que hay entre ellos, utilizamos un coeficiente que se observa en el mayor a 1, esto es, va a aumentar, ¿no?, la carga. Entonces, si el muro es paralelo al claro corto, como es el que está aquí en el dibujo, el muro es paralelo al claro corto, el coeficiente valdría 1.3, 1.5 o 1.6, dependiendo de la relación que hay entre los claros. Si el muro es paralelo al claro largo, o sea, si este muro estuviera en la otra dirección, paralelo al claro largo, bueno, pues los coeficientes serían 1.8, 1.7, 1.6, dependiendo de la relación que hay entre los claros. Los valores de este coeficiente, si la relación de claros no nos da exactamente 0.5 ni 0.8, sino nos diera, por ejemplo, 0.7, pues dirían, ok, en la tabla no hay 0.7, ¿cómo le hago? Bueno, podemos interpolar. Se puede interpolar entre los dos valores. Bueno, eso son datos que nos dan las normas para poder emplear el método del que estábamos hablando en la clase pasada. Y que ese método del que hablábamos en la clase pasada, me voy a regresar, es el método de los coeficientes que está en las normas técnicas complementarias. Entonces, bueno, para poder aplicar el método, y si tenemos un caso, por ejemplo, como este del muro, pues ya sabemos cómo tratar, ¿no?, las cargas del muro. De preferencia, cuando hacemos un proyecto, cuando tenemos un proyecto de una casa habitación, pues lo que tratamos, repito, es de que los muros de arriba coincidan con los muros de abajo, ¿no?, en la mayor medida. Si eso no se puede evitar en algunas losas, bueno, pues tenemos que darle este tratamiento a la carga que representa el muro. Y no es nada más la carga de lo que pesa el muro, es la carga de lo que pesa el muro más lo que está cargando el muro, ¿sí? Porque si esto es una losa de entrepiso, bueno, pues tiene un muro arriba, pero este muro tiene otra losa arriba de él, ¿sí?, la losa de azotea, si son dos niveles. Entonces, no nada más es la carga, no nada más el peso del muro, sino la carga que tenga el muro también. Bien, vamos a iniciar un ejemplo. Diseñar una losa perimetralmente apoyada utilizando el método de los coeficientes del reglamento de la Ciudad de México. Entonces, la losa es esta que está aquí en planta. Tenemos 3 ejes, A, B y C, verticales, 2 ejes horizontales, bueno, sentido Y, sentido X, como lo quieran ver. Los claros son 4 metros, 6 metros, 3 metros, 4 metros. Y esto nos da, por lo tanto, si estamos hablando de una losa perimetralmente apoyada, quiere decir que estas son columnas y que esto que está aquí dibujado son traves. Entonces, la losa, la que está marcada con el número 1, pues es una losa que está apoyada perimetralmente en las traves. La que está marcada con el número 2 es otro tablero, así le decimos. O sea, la losa en realidad es una sola, ¿no? Es toda esta. Pero la dividimos en tableros por los apoyos que le están dando. Entonces, el tablero 1 está apoyado entre estas traves. El tablero 2 está apoyado entre estas otras traves. El tablero 3 está apoyado con estas traves, están alrededor de él. Y el tablero 4 de la losa está apoyado sobre estas otras traves que están alrededor de él. Entonces, para nosotros, el diseño de la losa no es una sola losa, ¿no?, que mida 10 por 7, sino son 4 tableros de losa apoyados perimetralmente, uno mide 4 por 3, el número 1, el 2 mide 4 por 4,
el 3 mide 6 por 3 y el 4 mide 6 por 4. Bueno, materiales: concreto con F'C de 250, acero, FY de 4200. Consideramos que la losa está colada monolíticamente con los apoyos, entonces por lo tanto nos queda como este corte. La losa está colada monolíticamente con las traves. Y es una losa de entrepiso. Entonces, si es de entrepiso, bueno, pues tiene la siguiente forma o el siguiente proceso constructivo. La losa de concreto tiene abajo un plafón de yeso, tiene arriba un mortero o adhesivo para el piso y arriba tiene un piso. Entonces tienen estos espesores. Por lo tanto, esto nos sirve para hacer un análisis de cargas. Aquí tenemos los pesos volumétricos de los materiales: yeso, mortero, terrazo. El piso es de terrazo, no es de loseta cerámica, es de terrazo. Por lo tanto, por eso usamos mortero para pegarlo. Entonces, yeso, mortero, terrazo y el concreto. ¿Cuánto pesa cada uno de sus materiales en volumen? La carga viva que vamos a considerar es una carga de oficinas, 250 kilogramos por metro cuadrado, si el área es menor a 36 metros cuadrados. Si no, la carga viva va a ser 110 más 850 entre la raíz cuadrada del área. Como el área es de 70 metros cuadrados, es mayor a 36 metros cuadrados, por lo tanto, utilizamos la segunda opción. Y lo podemos calcular, nos da una carga viva que debemos de usar de 211.59 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuál de las dos es mayor? Bueno, la de 250, entonces nos quedamos con la carga viva de 250. Es la más desfavorable, más grande que 211, nos quedamos con 250. Bueno, hacemos un análisis de cargas. ¿Cuál es la carga que le da el terrazo en toneladas por metro cuadrado, el mortero, el yeso? El concreto, bueno, no podemos todavía determinarlo porque todavía no sabemos de qué peralte es, entonces lo que hacemos es que proponemos un peralte aproximado. Pensamos que la losa puede resolverse con un peralte de 12 centímetros, entonces calculamos cuánto pesa la losa, con su peso volumétrico, para poder considerar una carga dentro de todo el análisis. Pero recuerden, esto es una consideración, 12 centímetros. Si al final diseñamos la losa y no nos da de 12, pues nos tendremos que regresar acá otra vez, ¿no? Y poner el espesor que va a dar finalmente para volver a rectificar todos los cálculos. Si nos da una losa de menos de 12, bueno, pues ya si quisiéramos podríamos ya dejar esto y ya no regresarnos, ¿no? Aquí estaríamos considerando hasta incluso un poquito más de carga. Bien, entonces teniendo todas las cargas, podemos calcular la carga muerta total, que nos da de 0.427 toneladas por metro cuadrado. La carga va a ser la carga muerta más la carga viva, más una carga accidental que nos indica el reglamento que debemos de considerar. Esa carga accidental son 20 kilogramos por metro cuadrado para las losas, o por la losa, debido a la losa, y 20 kilogramos por metro cuadrado debido a los acabados. Entonces, la carga adicional que nos indican las normas es de 40 kilogramos por metro cuadrado. Sumamos entonces carga muerta más carga viva, y nos da un total de 0.717 toneladas por metro cuadrado. Ahora, esta es la carga con la que vamos a diseñar la losa. Necesitamos saber cuál es el peralte. Entonces, calculamos el peralte mínimo que nos indican las normas para no tener que calcular deflexiones o deformaciones de la losa. Podemos proponer el peralte que nos resulte con esta expresión, que ya considera, lo que nos resulta de aquí es una losa que en teoría no se va a deformar. Entonces, el peralte mínimo es el perímetro de la losa entre 250. Decíamos que, bueno, hay que tener cuidado con las unidades, el perímetro tiene que estar en centímetros, y vamos a utilizar el tablero más crítico de los 4 para la losa, porque, regresándome acá, la losa en realidad es todo esto, pero la estamos dividiendo en 4 tableros. Si calculamos el de un tablero, el peralte para un tablero, pues lo tenemos que poner para los 4, porque la losa va a ser de una sola pieza, ¿no? No podemos poner aquí una losa de 10 centímetros de espesor, y acá una de 12, y acá una de 15, y acá una de 13. Tiene que ser del mismo espesor para todos. Entonces, si va a ser el mismo espesor para toda la losa, pues el cálculo lo hacemos con el tablero más desfavorable, ¿no? El que nos dé el mayor espesor, y ese es el que ponemos para todas.
Bueno, pues entonces eso es lo que hacemos aquí. El peralte debe ser igual o mayor al peralte mínimo indicado por esta expresión, y el perímetro debe estar en centímetros y se utilizará para calcularlo el tablero más crítico, de acuerdo al reglamento. Los lados discontinuos de la losa se incrementan un 25% si la losa está colada monéticamente con los apoyos, o un 50% si no lo está. En este caso sí está colada monolíticamente con los apoyos. En el ejemplo, es monolítica, y los lados discontinuos los aumentamos un 25%, o sea, los multiplicamos por 1,25. Entonces tenemos 400 más 600 y más 1,25 por 400 más 600. ¿Cuáles son los lados discontinuos? Recuerden, le llamamos discontinuo a donde ya no continúa la losa. O sea, por ejemplo, el tablero 2, que es este. Este lado del tablero 2 es continuo con el tablero 4, ¿sí? Pero es discontinuo acá arriba. Ya no hay nada de este lado. Es continuo, tiene un lado continuo con el tablero 1, pero tiene el otro lado discontinuo porque de este lado ya no hay nada. Entonces este tablero 2, y de hecho es el caso de los 4, este tablero 2 tiene dos lados continuos, estos dos, y dos lados discontinuos, estos dos. Entonces, bueno, es por lo que estamos haciendo esto aquí. 400 o 4 metros por más 6 metros, más 1,25 de 4 más 6 de los otros dos lados, que son los discontinuos, entre 250. Y eso nos da un peralte mínimo de la losa de 9 centímetros. Pero, si la carga es mayor a 360 kilogramos por metro cuadrado y el esfuerzo del acero es menor a 2.520, entonces se calcula un valor de aumento con esta expresión. Para nuestro ejemplo, la carga de 717 es mayor a 360 y el esfuerzo del acero es 0,6 del FY, entonces nos da de 2.520, ahí es igual. Entonces, sí tenemos que calcular un factor, lo calculamos y nos da de 1,17. Entonces, el peralte mínimo es los 9 que ya nos habían salido, ha aumentado un 17%, digamos, ¿no? Lo multiplicamos por 1,17 y nos queda un peralte mínimo de 10,5, 10,53. Bueno, ese es el peralte, la H, el peralte de la losa. Ahora, por la posición en que ponemos el acero en una losa, que es como está aquí dibujado, hay el acero de un sentido y el acero que va en el otro sentido, en realidad tenemos peraltes efectivos, que es la D minúscula, dos peraltes efectivos diferentes. Uno para el acero que está en un sentido, que queda dibujado aquí como lo ven, perpendicular a la pantalla, y otro peralte ligeramente diferente con el acero que está en el otro sentido. Y luego tenemos un recubrimiento. Entonces, el peralte 1 es el peralte de la losa menos el recubrimiento, menos el diámetro de la varilla de abajo y menos la mitad del diámetro de la varilla de arriba. Luego, el peralte 2 es el peralte total menos el recubrimiento menos el peralte, la mitad del peralte de la varilla. Entonces, como se puede ver, se tienen dos peraltes, ¿no? Dos peraltes efectivos, 1 y 2. Cada uno de ellos, pues, con una de las direcciones del acero. Se considera entonces un peralte promedio para evitar errores. Entonces, nos quedamos con el peralte promedio. Este peralte promedio es el peralte total menos el recubrimiento y menos un espesor de varilla. Bueno, el recubrimiento usual en la losa debe ser mayor a 1,5 centímetros. Entonces, si tenemos un peralte de 10,53 más 1,5 más 1 centímetro, considerando varilla de 3/8, pues nos queda entonces el peralte final de 13 centímetros. Y ese es con el que vamos a trabajar. 13 es mayor que los 12 centímetros que propusimos. Entonces ahí hay un ligero incremento de la carga muerta que no consideramos, porque consideramos nosotros la carga muerta con 12 centímetros. ¿Cuánto de carga muerta más? Lo calculamos y nos da de 0,28 toneladas. Entonces, ¿qué hacemos con esa carga muerta?
la diferencia con la que consideramos es de 0.032. Entonces la aumentamos simplemente a la carga muerta que ya tenemos calculada y nos queda de 0.459 toneladas por metro cuadrado. Ahora, la combinación de carga muerta más la carga adicional nos queda entonces de 0.750. Como cambia esta carga, entonces revisamos de nuevo el peralte, porque recuerde que el peralte está en función de la carga. O sea, esto se vuelve como un círculo, ¿no? Propusimos una cosa para calcular la carga la usamos para proponer, propusimos un peralte para calcular la carga la usamos para proponer el peralte, lo rectificamos porque hay un cambio de carga, y ahora volvemos a calcular el peralte para ver si todavía está dentro de lo parecido, ¿no? De lo que estamos usando. Porque estamos diciendo que vamos a usar un peralte de 13 centímetros, que es este, pero como hay un cambio en la carga, bueno, vamos a volver a calcular el peralte mínimo. Entonces, bueno, volvemos a hacer los cálculos y nos queda un peralte de 13.17, aproximadamente los 13 centímetros que estamos proponiendo. Entonces ya nos quedamos con eso, ¿no? Peralte de 13 centímetros, el total, y un peralte efectivo de 10.5 centímetros. Ok. Revisamos la losa entonces por flexión. La losa la vamos a diseñar con los coeficientes de la tabla del método de las normas técnicas complementarias que está en el reglamento de la Ciudad de México. Este método nos dice que podemos calcular un factor que es igual a 10 a la menos 4 por una letra C, una variable C. Esa variable C es el coeficiente justamente de la tabla que viene ahí en las normas técnicas. Sin embargo, esta tabla también está, bueno, lo pueden encontrar en las normas técnicas, pero también la pueden encontrar en otros textos, en otros libros, porque es un método, este método de los coeficientes, bueno, pues está publicado en muchos libros que hablan de diseño de elementos de concreto. Y el libro de González Cuevas no es la excepción, ahí está la tabla de los coeficientes, es la tabla que vamos a usar. Entonces, la pueden encontrar en las normas técnicas, en el apartado que habla, los artículos que hablan de estructuras de concreto, pero también lo pueden encontrar en el libro de González Cuevas, en los apéndices, ¿no? Hasta el final, donde están las gráficas, las ayudas, etcétera. Ahí viene la tabla. De hecho, de ahí la vamos a ver, para ver de dónde salen estos coeficientes. Bueno, entonces, la losa la vamos a diseñar con los coeficientes de esta tabla, y vamos a ver cómo vamos a calcular el factor. Entonces, si el momento último va a ser este valor de K, este factor K, que multiplica a la carga última por el claro más corto al cuadrado, y en donde K es 10 a la menos 4 por el coeficiente, entonces el momento último lo vamos a poder calcular sustituyendo los valores de esto. Y cuando hablamos del momento último, estamos hablando del momento con el que vamos a diseñar la losa, le vamos a calcular el armado necesario, ¿no? El momento último que está actuando en la losa, y con eso vamos a calcular el armado necesario. Bueno, los tableros de una losa se dividen, o los podemos dividir a su vez en franjas. No, perdón, esto no habla de las franjas todavía, es más adelante. No, aquí habla de los tableros. ¿Cómo vamos a tratar los tableros? Los tableros de esquina, que tienen dos lados en la esquina que son discontinuos, y los otros dos lados son continuos, o sea, tienen continuidad con la parte interna, las losas que están hacia adentro. O un tablero intermedio, un tablero de borde, perdón, que es el número 2, con un lado largo discontinuo. O sea, este tablero de borde tiene un lado largo y un lado corto. Y el lado largo es discontinuo, no hay nada de este lado. Entonces tiene un lado largo discontinuo. El tablero 3 es un tablero de borde con un lado largo discontinuo también. Y el tablero 4, que es el del centro, es un tablero interior, los 4 bordes son continuos, ¿no? Hay continuidad de losa hacia los lados. Estos son los 4 casos que se pueden presentar en las tablas de donde vamos a obtener los coeficientes.
Esto es, vamos a entrar a la tabla y vamos a ver qué caso es el tablero que estamos revisando. Y entonces, dependiendo del caso del tablero que estemos revisando, vamos a tomar los valores correspondientes de la tabla para este coeficiente C. Poder calcular el valor de K y poder calcular con eso el momento último que está actuando. Seis, y entonces nos daría de punto 5. ¿Cuál es el tablero de esquina del que estamos hablando? De la losa que estamos revisando. Bueno, pues es cualquiera de estos que tiene 3 metros por 6. Este tablero de la esquina es el que tiene 3 lado corto y 6 lado largo. Este tablero también es de esquina y este tendría 3 por 4. Este tablero también es de esquina y este tendría 4 por 4. Y este tablero también es de esquina y es de 4 por 6. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tablero de 3 por 6. Entonces, la relación que hay entre claros, 3 y 6, es de punto 5. Esto es losa colada monolíticamente con los apoyos, ya lo habíamos definido, que es el caso 1. Y entonces, de la tabla, vamos a tomar un coeficiente de punto 598 y un coeficiente de punto 475. El primero corresponde al claro corto negativo en los bordes interiores y el segundo corresponde al claro largo negativo en bordes discontinuos. Bueno, para entender qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué tomamos estos coeficientes, necesitamos abrir, bueno, voy a abrir más bien el libro de González Cuevas, en donde están esas tablas de los coeficientes. Y permítanme tantito. Bien, esta es la tabla que viene, esto que les estoy compartiendo es del libro, el PDF que tienen ustedes del libro de concreto.
en la página 577 del libro y la página 577 del PDF. Entonces, estos son los coeficientes de acuerdo a la relación que hay entre el claro corto y claro largo. Esto es, la relación entre el claro corto y claro largo es de 0, de 0.5, de 0.6, de 0.7, de 0.8, de 0.9 o de 1. Y para el caso 1 y el caso 2, en cada uno de ellos, si la relación es de 0.5, bueno, hay caso 1, caso 2. Si la relación es de 0.6, hay caso 1, caso 2, y así nos vamos, ¿no? Hay una columna para cada caso. ¿Qué son los casos? Es si está colada monolíticamente con los apoyos, aquí abajo nos lo dice, caso 1, losa colada monolíticamente con los apoyos, o caso 2, losa no colada monolíticamente con los apoyos. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, la losa está colada monolíticamente con los apoyos, entonces es el caso 1. Y decíamos, un tablero, en la primera columna de la tabla, nos dice qué tipo de tablero es. Un interior con todos los bordes continuos. Un tablero de borde con un lado corto discontinuo. Un tablero de borde con un lado largo discontinuo. Un tablero de esquina, los dos lados adyacentes discontinuos. Un tablero de extremo con 3 bordes discontinuos y un lado largo continuo. O un tablero de extremo con 3 bordes discontinuos y un lado corto continuo. Un tablero aislado, o sea, es una losa así aislada, nada más una losa y no tiene nada alrededor, que tiene los 4 lados discontinuos. Entonces, dependiendo del caso que se trate, vamos a tomar los valores de este lado. Ahora, para el caso del ejemplo, es un tablero de esquina. Los lados adyacentes, o 2 lados adyacentes son discontinuos. Entonces, nos dice, la siguiente columna nos dice cuál es el momento, el coeficiente para el momento. Entonces, momento negativo en bordes interiores. Para el claro corto, nos da un valor. La relación que tenemos es de 0.5. Entonces, tomamos el valor de negativo en bordes interiores para el claro corto, 598. Caso 1, colada monolíticamente con los apoyos. Relación entre claros, 0.5. Lo venimos aquí. Y es de esquina. Entonces, para el momento negativo en bordes interiores, 598. Para el momento negativo en bordes discontinuos, 362. Bueno, claro corto, 598. Claro largo, 475. Claro corto, 362. Claro largo, 258. Y luego, para el momento positivo, claro corto, 358. Y claro largo, 152. Entonces, de aquí salen los valores de esta tabla, salen los valores de los coeficientes. El valor de C, digamos, ¿no? Bueno, me regreso al ejemplo. Entonces, de esa tabla estamos tomando el valor del coeficiente, 598, claro corto, negativo en bordes interiores. De la tabla, 475, claro largo, negativo en bordes discontinuos. Entonces, vale 598, lo multiplicamos por 10 a la menos 4, por la carga que se está aplicando y por el claro. Claro corto. La carga la calculamos, ya la habíamos calculado, nada más acuérdense siempre de que sea la carga última, hay que multiplicarla por 1.4, nos da este valor, 1037. ¿No? Entonces ese es el que estamos sustituyendo aquí, recuerden, carga última, ya afectada por el factor de 1.4. Entonces, con esto tenemos el valor del momento, 558.33 kilogramos por metro. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades, que todas estén en la misma frecuencia, ¿no? La carga está en kilogramos por metro, el momento nos queda en kilogramos por metro. Entonces, el momento último que tenemos para el claro corto, momento negativo, en el claro corto de los bordes interiores, es de 558. Y el momento que nos queda para el claro largo negativo, bordes discontinuos, nos queda de 443. Este mismo proceso lo hacemos para los 4 tableros. Y podemos entonces generar una tablita que es esta que está aquí.
el tablero 1, que es de esquina, el tablero 2, que también es de esquina, pero que tiene lados discontinuos y continuos diferentes, el tablero de otra esquina, que también tiene lados con dimensiones diferentes, y el 4, que también es de esquina, pero que tiene lados también diferentes. Entonces, para cada uno de ellos, calculamos sus momentos negativos en los bordes interiores, claro corto, claro largo, qué coeficiente tomamos y el valor del momento calculado. Estos dos primeros son los que acabamos de calcular acá, 558, 443. Bueno, de la misma forma hacemos para los demás. El otro momento negativo en los lados discontinuos y el momento positivo en el claro corto, en el claro largo. Luego para el tablero 2, lo mismo, tablero 3, lo mismo. ¿Qué va cambiando en cada tablero? Repito, la posición del tablero, pero también sus dimensiones. Entonces, con esto tenemos todos los valores de momento de la losa, qué momentos se están produciendo en la losa debido a la carga que está presente. Finalmente, lo que estamos haciendo en esta tabla es el análisis de la losa, para conocer cuáles son los valores de los momentos. Conociendo los valores de los momentos, entonces ya podemos nosotros diseñar la losa, esto es, calcularle su acero de refuerzo. Hay algunas consideraciones para casos como el tablero 2, donde la relación que hay entre el lado corto y el lado largo es de 0.67, no es un valor cerrado. Entonces, en la tabla nada más tenemos valores para 0.6 y para 0.7, pero no para 0.67. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tomamos los valores de 0.6, los valores de 0.7 y interpolamos entre ellos, ¿no? Linealmente. Esto es, simplemente sacamos una regla de 3, ¿no? Eso es una interpolación ahí lineal. Y ese es el valor que nos resulte de esa interpolación para 0.67, ese es el valor que estamos usando acá. Cuando nos coincide, como en este primer caso, que la relación entre los claros fue de 0.5, bueno, pues simplemente lo tomamos ahí de la columna que corresponde. Pero cuando no corresponda, pues tenemos que interpolar entre los dos valores de la tabla. Eso es lo que nos está diciendo en este párrafo. Bueno, hay otra cosa que tenemos que hacer. Hay que ajustar momentos, distribuir los momentos entre tableros adyacentes. Y lo hacemos con la rigidez. Esto es un poco lo que recordarán todos, lo que se hacía para distribuir los momentos precisamente entre dos marcos de una estructura, o dos claros de los marcos de una estructura, de acuerdo a la rigidez de los elementos. De un lado tenemos un momento y del otro lado tenemos otro momento, entonces tenemos que distribuirlo para equilibrarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos representando con esta viga. Imaginen que esta viga es la losa y que tenemos aquí un claro, que el tablero 1, y el claro del tablero 2. Y resulta que de acuerdo a nuestra tabla, los momentos del claro del tablero 1 con los momentos del claro del tablero 2, pues están distintos. Entonces, de este lado tenemos un valor de momento, de este lado tenemos otro valor de momento. Tenemos que distribuir la diferencia en la línea que los une, porque para nosotros esta es la losa, va a ser de una sola pieza en realidad. Aunque hablemos de tableros que están juntos, en realidad la losa es una sola pieza. Entonces tenemos que distribuir aquí el momento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues mediante, calculamos un coeficiente con la rigidez. Entonces, con estas rigideces, calculamos aquí, hacemos la distribución. Esto es, repito, algo muy parecido a lo que ustedes ya saben hacer cuando vieron el método de rigideces y distribuían, ¿no? Nada más la diferencia aquí no tiene que ser una matriz, ¿no? Porque esta es una distribución muy sencilla. Entonces, bueno, hacemos la distribución y nos queda entonces, bueno, hacemos la misma distribución para todos los tableros en donde hay esa discrepancia de momentos, ¿no? Y entonces, con los momentos que resultan ya distribuidos, es con los momentos con los que diseñamos el refuerzo, ¿no? O el armado de la losa. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que el ejemplo anterior,
donde ya con el valor del momento simplemente resolvemos la ecuación cuadrática o tomamos las gráficas de ayuda y calculamos el área de acero y calculamos la separación de las varillas. Bueno, necesito que le den una leída, porque yo sé que ahorita yo nada más se lo estoy explicando muy rápido y lo estoy pasando muy rápido. Necesito que le den una leída a toda esta parte desde que empezamos el ejemplo, de las normas técnicas complementarias, que es el método de los coeficientes, y es desde aquí. Necesito que le den una leída por su cuenta a todo esto, desde donde inicia el ejemplo, para poder explicar con más detenimiento el proceso en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien, profe. Muy bien. Pues entonces nos vemos en la clase del viernes, pero sí, denle una leída a todos porque vamos les van a salir las dudas y entonces es el momento de disiparlas, ¿no? Bien. Que tengan buena tarde y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Gracias, ingeniero. Nos vemos.